Una nueva exposición llamada Sensórica aplicada a la biomecánica ocupacional, reincorporación y reubicación laboral temprana. El director de biomecánica ocupacional en Saventis nos va a mostrar cómo los sistemas sensóricos están permitiendo una reincorporación más eficiente y segura de los trabajadores con base científica y tecnología avanzada. Quiero que recibamos con este aplauso al doctor José Luis Parreño. Doctor Parreño, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Estoy esperando a que conecten. No me voy, ¿eh? El AnyDesk. Sí. Bueno, es la introducción para luego no cortar la presentación. Y lo que vamos a ver es biomecánica aplicada en el ámbito laboral y en el ámbito clínico. En el ámbito laboral es biomecánica ocupacional. Vale, ya lo tenemos. ¿Pueden intuir qué es la señal del primer canal en rojo? Además, hoy se han hablado de señales, electroencefalograma, electrocardiograma, pues eso es electromiograma, electromiografía de superficie. ¿Y dónde está? Aquí. Hay un delay porque no he podido conectar AnyDesk con la red local por cuestiones de intrusión, pero lo que se puede ver es que si estoy en reposo, el canal 1 es la actividad muscular, está en reposo. Tenemos el tono basal justo, pues la gravedad es una fuerza constante que tenemos y para poder soportarla tenemos un tono basal como está en reposo a nivel cardíaco. En cuanto hago cualquier gesto, como decía Carlos, los latinos somos mucho de expresarnos con las manos, pues va a aparecer una actividad, ¿vale? O sea que la electromiografía de superficie determina o nos da una imagen gráfica y numérica, porque al final aquí lo que hay son datos del esfuerzo muscular. Entonces, estoy en reposo, puedo hacer un esfuerzo. Gracias al equipo técnico que me ha ayudado, me han dejado más la mochila. En cuanto cargo un peso, la actividad muscular aumenta, está claro. A veces me quito la chaqueta, no me lo voy a quitar. He traído un segundo sensor, son pequeñitos, se colocan, tienen los electrodos y en este caso que es la segunda gráfica, me lo voy a poner en la mano y el sensor tiene 4 canales de electromiografía y además tiene acelerómetro, giroscopio, etc. Entonces, cuando yo hago cualquier gesto, abajo está la aceleración, ¿vale? Y vemos que la actividad muscular también aumenta. O sea, aumenta con la fuerza y aumenta con la aceleración. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? O sea que el esfuerzo muscular depende tanto de lo que estamos manejando como de la velocidad de ejecución de la tarea. O sea que en el diseño no solamente es la manipulación de cargas, sino también si tenemos una cadena de producción con una gran velocidad para que el operario esté ahí, obviamente tenemos un riesgo de generar patología. Bueno, pues ya pasamos a la presentación. Pueden ver demos abajo en el hall con Saventis. Esta es la parte que más duele cuando se sacan los electrodos, pero son sistemas obviamente no invasivos y que no generan ningún tipo de molestia sobre el trabajador. Bueno, ya hemos visto parte de la sensórica. He querido indagar un poco en lo que son datos. Al final, los datos de absentismo, de recuperación, de incapacidades, son todas muy similares en todos los países. Y a nivel de la incidencia de traumatismos o patología musculoesquelética sigue siendo lo mismo. Es nuestro talón de Aquiles, la patología musculoesquelética. Entonces, bueno, lo que nos planteamos a nivel de reincorporación, una de las obligaciones, antes Carlos ha dicho, hay que trabajar y además no hay manera de minimizar el riesgo sencillamente por cuestiones ergonómicas, de diseño, de herramientas, etc. Pero siempre va a haber un riesgo de sufrir una patología musculoesquelética. Nuestro sistema está diseñado para soportar hasta ciertas cargas. Cuando
y ciclos y esfuerzos. Cuando lo superamos aparece una patología. Entonces, bueno, esos son un poco los objetivos que tenemos a nivel de reincorporar de forma temprana a un trabajador. Y también las diferentes estrategias. Bueno, evaluación del puesto, y valoración, análisis del puesto, adaptación del puesto, seguimiento. Bueno, todo esto es muy genérico. Seguimos, traigo información, me he preocupado un poco de conocer la situación en Argentina, en este caso información de la Fundación Argentina de Ergonomía, y al final consecuencias de los trastornos musculoesqueléticos. Dolores, nos quedamos con esto de dolor, con esta palabra, porque luego volveremos con ella. Disminución de la movilidad, necesitamos autonomía, nos tenemos que mover para poder trabajar y actividades de nuestro día a día. Desarrollo de enfermedades, reducción de la productividad, obviamente, las empresas no son ONGs, hay que producir, y luego aumento del ausentismo. Ese es otro de los problemas, todo va ligado. Encontré, bueno, control del ausentismo, una de las diferentes empresas en Argentina que ofrecen esos servicios del control del ausentismo, y según la ley 20.744, derecho del empleador a auditar las ausencias y obligación del empleado a pasar esas auditorías. ¿Cuál es el objetivo? Determinar si la patología o dolencia realmente es incapacitante. En España la biomecánica clínica lamentablemente se enfoca mucho a controlar si el trabajador simula, magnifica una dolencia. Soy perito judicial, pues voy con los informes. Las aseguradoras y las compañías siempre dicen que el número le llaman jetas, ¿no? de que realmente es una simulación, es muy alto. En nuestro caso realmente no es tan alto. Lo que pasa es que hay que tener protocolos de valoración. También algo importante que ha dicho Carlos, hay que medir. Hay que medir. Si no medimos, difícilmente podemos tener información objetiva para que nos ayude en la toma de decisiones. Bueno, pues seguimos con el control del absentismo. Aquí es un informe un poco que encontré a nivel de la casuística en los años 22, 23 y 24, cómo se reparten, pero creo que la casuística del 22 con el Mundial quedó un poco distorsionada. Encontré aquí que alguien ofrecía pues certificados médicos, le ponían el yeso y podía estar todo el Mundial viendo los partidos de la selección argentina por el cambio de horario. Bueno, hemos hablado del dolor. ¿Qué es el dolor? Es algo totalmente subjetivo. O sea, existe el dolorímetro. Esto es una imagen de ChatGPT, ya que estamos hablando de ella, pues le hice la pregunta. ¿Podemos medir el dolor? ¿Existe? Me dijo, no. Bueno, si en un futuro consiguiéramos tener un aparato que midiera el dolor, ¿me lo podrías diseñar? Sí, ahí te dejo una imagen tú mismo, ¿no? Bueno, he encontrado también otra publicación del País, el dolor como daño autónomo resarcible. Y este autor hace referencia a que el dolor, hoy en día hay tecnología que lo puede objetivar para que no sea valorado como un daño moral. Hombre, habla de resonancias, habla de gammagrafía, diferentes técnicas clínicas para hacer. Al final lo que nos van a dar es información del estado de la anatomía, pero no su repercusión funcional. Pero bueno, es una idea, hombre, obviamente si hay un ligamento cruzado anterior que está mal, pero eso significa que estemos cuantificando el dolor. Y también habla de electroencefalograma. Con el doctor Camacho, alguna vez lo hemos planteado, oye, podríamos hacer una prueba funcional, biomecánica y además integrar la señal de las ondas cerebrales. Bueno, en un futuro, si es posible, lo incorporaremos en los estudios. Eso sí que es objetivo de que realmente el dolor pueda afectar, pero no estamos midiendo la repercusión sobre la funcionalidad. Entonces, tenemos diferentes tecnologías en el ámbito de la biomecánica que los parámetros que podemos obtener se van a alterar ante la presencia del dolor, ¿vale? No estamos midiendo el dolor directamente, pero podemos encontrar una disminución del rango de movimiento, debilidad muscular, atrofia, pérdida de fuerza, alteración del patrón de marcha, disminución de la velocidad y aceleración angular, etc. ¿Qué tecnologías son las que implementamos para conocer estos parámetros? Fotogrametría es el gold estándar de análisis biomecánico en 3 dimensiones. En el laboratorio tenemos 31 cámaras, película avatar, videojuegos, es la misma tecnología. Poner los marcadores de superficie
y lo que hacemos es generar un modelo tridimensional que reproduce el movimiento, no es una animación. Hemos actualizado ya el software y esto es lo que ven nuestros trabajadores. Cuando entran en escena es un espacio calibrado, a partir de ahí ya se genera de forma automática el avatar y bueno, se ven, se identifican y saben que son ellos y lo que estamos midiendo es su movimiento. Al final tampoco es el avatar 3D, es muy impresionante, les gusta mucho, se identifican, pero lo interesante es que de este análisis obtenemos los parámetros cinemáticos. En este caso, en la marcha, la flexoextensión de caderas, rodillas y tobillos. Si se acuerdan de física cinemática cinética, pues cinemática estudiamos el movimiento sin considerar las fuerzas, cinética vamos a considerar las fuerzas. Electromiografía de superficie, ahora ya lo han visto, ahí estamos viendo los electrodos, que son lo que tengo aquí, sobre la piel, no invasivo. Si alguna vez le han hecho un electrocardiograma, es lo mismo, es como un electrocardiograma, lo que pasa es que vamos a registrar la contracción de la musculatura voluntaria que nosotros somos capaces de controlar. Y el análisis cinético de la marcha, más que nada porque voy a poner algún ejemplo, plantillas instrumentadas con sensores de presión, van dentro del calzado habitual y también pueden ir dentro del calzado de seguridad. Hay veces que podemos tener un trabajador con antecedentes de una fractura con minuta de calcáneo. Ahí podemos personalizar su apoyo. Va a estar con un calzado que ya de por sí es incómodo. Hoy en día han mejorado mucho la ergonomía, pero 8 horas con un calzado de seguridad, si además tiene antecedentes, pues podemos personalizar el apoyo para que sea más cómodo y más ergonómico. Bueno, ya tenemos tecnología. ¿Qué tipo de información nos aporta y luego cómo la podemos interpretar y cómo nos puede orientar en cada caso? Prueba biomecánica, ¿es el dolorímetro? Bueno, no directamente, pero vamos a ver qué parámetros nos ofrece. Un operario, cadena de montaje, con patología de hombro izquierdo, diagnosticado o confirmado por una resonancia magnética. Y el trabajador manifiesta molestias en su hombro con dificultad para poder realizar su trabajo habitual. En la valoración, no sé si aquí hay, en España, pues hay una traducción, una copia de lo que es las guías de AMA. También hay otro baremo de tráfico que hicieron pues diferentes expertos en leyes, más valoradores del daño corporal. Y bueno, al final lo que plantea, aunque se actualiza casi cada año, es medir la movilidad con un goniómetro. El dibujo lo ven ahí, ¿vale? Pues eso es... Ahí se ve. Vale, un goniómetro, una regla de ángulos. Lo que no puedes hacer es hacer una medición dinámica, no puedes ir con el goniómetro y decirle, haga flexoextensión del codo, y ir con él a ver qué está ocurriendo de forma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, esto es una guía para un rehabilitador cuando inicia un proceso, pues le puede ayudar un poco cómo evoluciona el trabajador, pero no es muy significativa en cuanto a los objetivos que realmente tenemos. De forma dinámica, este trabajador que hemos mencionado con patología del hombro izquierdo está haciendo flexoextensión. La primera gráfica muestra la variación angular, flexoextensión del brazo, del hombro, y la segunda gráfica muestra la velocidad angular. Luego veremos cómo se relacionan estos parámetros. Esto es una valoración dinámica. Hicimos el hombro sano y el hombro patológico. ¿Y qué encontramos? En verde es el hombro sano, el derecho, la amplitud del movimiento, y en rojo el izquierdo, el patológico. Y vemos que hay una diferencia de un 33% de déficit de la flexión del hombro izquierdo patológico respecto al derecho. Ponemos valores de referencia, es como una analítica, una horquilla de entre esto y esto sería aceptable. A veces pues el baremo de movilidad del hombro, normal 180, a partir de ciertas edades y según qué trabajo, ya no llegamos a esos 180 de amplitud de movimiento de flexoextensión o abducción. Bien, vemos que la diferencia no es significativa, pero existe, nos sirve para conocer el estado funcional del trabajador. Aquí en esta gráfica pues vemos la media, la desviación estándar, coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión estadística. Cogemos todos los máximos, todos los mínimos, hacemos cálculo y cuanto más grande es el coeficiente de variación, nos indica que menos repetitivo es el movimiento y el AMA habla que a partir de un 15 o 20% puede ser que el trabajador, el lesionado, nos esté engañando. Bueno, es
una posibilidad. También habla de que ese coeficiente de variación puede aumentar ante el miedo de dolor o de una recaída. Entonces, hace un movimiento, prueba, le duele, el siguiente lo hace menos amplio, no me ha dolido tanto, vuelvo a hacerlo más amplio. Hay que ser muy cautos a la hora de etiquetar a un trabajador de simulador. La primera derivada del ángulo respecto al tiempo, la velocidad angular, aquí sí que vemos ya una diferencia mucho más significativa. Es decir, el movimiento es mucho más lento en el hombro izquierdo, el patológico, que en el derecho. La diferencia supera un 70%. Y a nivel de aceleración, la segunda derivada, pues también, ya supera incluso en flexión el 80%. Es decir, que el movimiento, yo cuando voy al juzgado, a los jueces les explico, esto sería como medir la calidad del movimiento. Es capaz de hacer una amplitud aceptable, pero lo hace mucho más despacio. No es efectivo, y no es operativo y no es productivo. Entonces, seguimos con la exploración clínica. Lo que era el goniómetro lo hemos ampliado con información de lo que es la captura del movimiento. Lo que es la exploración del dolor, el síndrome subacromial o el impeachment, pues levante el brazo, ¡ay, ay, ay! Dolor a 110 grados. Vale, puede ser o dolor o no, o puede ser a 110 como puede ser a 120. Pues vamos a interpretar la correlación entre la amplitud del movimiento y la velocidad angular. En este caso, el brazo está en máxima extensión. ¿Qué es lo que ocurre? Si vamos a la velocidad angular, la segunda gráfica, ¿en qué valor está? En 0. Visualmente es muy difícil decir que en algún momento paramos, pero la velocidad angular ha llegado a 0. Inicia el movimiento, a mitad de recorrido, la velocidad angular llega a su máximo. Con el codo sería hacer un símil, no lo hagan, pero si yo llegara en la extensión a la máxima velocidad, posiblemente me dislocaría la articulación. Entonces aquí es el juego de agonistas-antagonistas. El tríceps hace la extensión y el bíceps va a controlar para no llegar al tope mecánico y hacer una dislocación. Bueno, entonces continuamos, hemos llegado a la máxima velocidad angular a mitad de recorrido y a la máxima amplitud del movimiento ha habido una deceleración, una caída de velocidad y volvemos a estar en velocidad angular 0. Y entonces vuelve el movimiento, lo mismo, ahora ya en extensión, máxima a mitad de recorrido y volvemos a la posición inicial. La combinación del ángulo respecto a la velocidad angular genera estas elipses concéntricas que de cualquier articulación anatómica se van a relacionar de la misma manera, sea columna cervical, codo, tobillo, etc. Entonces, ¿qué es lo que está llamando la atención de la flecha? El hombro patológico. Hay una reducción en el eje X de la amplitud del movimiento. Hay una disminución en el eje Y de la velocidad angular. Y en los últimos grados que hay una caída brusca, una sensación de hachazo, que es una inflexiones de la velocidad angular. Marras y otros autores lo relacionan con el dolor. Obviamente no es directamente el dolor, pero sí es un mecanismo de defensa para decir, hay una patología, me estás utilizando, pero hazlo más despacio para no incrementar esa patología. Pero o sea, aquí ya tenemos información cinemática tanto de la amplitud como de la agilidad del movimiento. Otro test que podemos hacer. Venga, fuerza. Yo hago resistencia y empuje todo lo que pueda, ¿no? El test de Jobs. Me duele aquí, ya no puedo más. Pues 4/5 o 3/5. Bueno, vete a saber si ha querido empujar, no ha querido empujar. Bueno, pues, o si empuja realmente, pero no somos capaces de decir si es 4/5 o 3/5, la sensación subjetiva del explorador, ¿cuál es la máxima? Entonces, dinamometría, tenemos diferentes tipos de sensores, habrán visto un dinamómetro manual, el tipo Hammer con 5 posiciones para que se adapte a la antropometría de la mano, células de carga que tenemos en unos sillones para hacer la tracción. En este caso es la fuerza de tracción en abducción con la actividad muscular de trapecio, supraespinoso y deltoides. Y aquí encontramos una pérdida de fuerza significativa y luego déficit muscular, trapecio, supraespinoso y deltoides. ¿Vale? Entonces hay una coherencia entre la clínica, el diagnóstico y los hallazgos a nivel biomecánico que estamos encontrando. Y luego pues planteamos eso, hay una
hay pérdida de fuerza y, por lo tanto, atrofia muscular, el movimiento está más ralentizado, hay menos fuerza y hay un condicionante a nivel muscular. Es coherente. He buscado otra de información también para conocer un poco cómo se valoran aquí y otra tabla como las que comentaba que podemos encontrar en España, de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, ¿vale? De 2012, pero sigue siendo algo muy similar. Y ahí sale todo el escalado de cómo valorar el déficit a nivel de la rodilla. Yo siempre me pregunto, igual que con los abogados en España cuando vamos a algún juicio, pero ¿cómo se está midiendo la rodilla? Pasivamente, activamente, con carga, y se acaba diciendo, ¿qué me quieres decir con esto? Hay una diferencia significativa entre medir la rodilla en decúbito en la camilla, hacerlo de forma activa pero sin peso corporal, o hacerlo de forma activa con el peso corporal. Ah, sí, tan importante es. Hombre, pues sí. Vamos a coger un paciente, 37 años, camarero, accidente de motocicleta, diagnosticado fractura de rótula en rodilla derecha, material de osteosíntesis. Hacemos la exploración de la movilidad en flexoextensión activa. Ya la pasiva, ya sabíamos que no había tope mecánico, la pasiva ya ni la contemplamos. Directamente la activa. Podemos ver que la diferencia es mínima. Es decir, que dentro de una valoración sería, bueno, como ya sería alta, con secuelas no invalidantes o algo así. Con carga del peso corporal. ¿Vale? Aquí sí que hay una diferencia significativa. Más del 50%. ¿Vale? O sea que esa es la diferencia entre explorar las extremidades inferiores sin carga o con carga del peso corporal. Si a eso añadimos una manipulación de cargas en el puesto de trabajo, pues imaginemos cómo va a responder esa rodilla. A nivel de ahora ya que conocen estas gráficas de inflexiones de la velocidad angular, sin carga no hay diferencias significativas, con carga está muy disminuido y esos picos de la velocidad angular, vamos a decir, ay, es pupita, es dolor, pero si realmente el sistema se está quejando. Bueno, otro caso, el del ogímetro a la medición. Revestimiento del portón, el portón trasero, esto es en una empresa de automoción con la que colaboramos en España, poner lo que es la parte de plástico en el portón trasero del automóvil. Entonces, la línea de producción es la que es, va a una cierta altura y tenemos trabajadores y trabajadoras de 1,60, de 1,70, de 1,80, etc. Claro, los más bajitos, como yo, pues obviamente tenían que elevar mucho más las extremidades superiores y se quejaban de más molestias. Claro, cambiar la línea de producción es una millonada en gasto y que se vaya adaptando a la altura de cada operario es inviable. No sé si eso la IA lo puede llegar a hacer, pero vamos. Así que hicimos el estudio cinemático con sensores inerciales. Hay un momento en que para los clips del montaje del plástico embellecedor, entonces hay esos golpecitos y hay una variación angular y además repetitiva a nivel de flexión y abducción del hombro. Hicimos una comparativa. Bueno, ¿qué solución podemos hacer? Algo costoso, algo complicado, pasamos un checklist, lo que planteemos realmente va a darnos una solución significativa y se planteó con los de mantenimiento hacer como un taburete, un peldaño de madera fácilmente de transportar y al operario con la misma altura, de los más bajitos, digamos, pues podía tener disposición de este peldaño. Hicimos la comparativa de sin peldaño y con peldaño. Entonces vemos que a nivel de movilidad con el peldaño disminuye el movimiento, el esfuerzo cinemático y a nivel de electromiografía, normalmente en las publicaciones, a nivel de electromiografía el nivel de riesgo o de actividad se da contra la contracción máxima voluntaria. Si yo hubiera hecho un esfuerzo, se vería una gran actividad, ese sería nuestro 100% de la capacidad muscular de la zona anatómica que estamos estudiando y luego lo que hacemos es calcular el porcentaje que requiere la actividad. Entonces, vemos que del 27% que requiere la actividad muscular a nivel del deltoides sin el peldaño, disminuye a un 20%. ¿Estamos garantizando que no va a haber ausentismo en ese puesto de trabajo?
estamos garantizando que estamos minimizando el riesgo. El biomecánica ocupacional y realidad virtual. Seguimos en esta empresa de automoción y planteamos colaborar con los ingenieros de diseño. Al final, los ingenieros de diseño pues, preparaban lo que era la línea de producción para cada nuevo modelo, luego la instalaban, el coste, etcétera. Entonces empezaban los operarios y luego venían los de prevención y decían, pero este diseño no es el más adecuado. Entonces planteamos, bueno, ¿y por qué no colaboran los de diseño con los de prevención? Y es lo que hicimos. En un diseño virtual planteamos medir, el operario está viendo de forma virtual el puesto de trabajo que hemos visto en el vídeo, está enseñando cómo colocar la pieza. Las muñequeras lo que hacen son lastradas, es imitar lo que sería el peso de la pieza, y lo que llevan las manos son los sensores que vibran, bueno, un sistema de realidad virtual, y cuando llegaba a la altura adecuada, pues vibran para decir has colocado la pieza de forma correcta. Y entonces hicimos la variación virtual de 20 centímetros de trabajar en una altura y en otra. Y lo que encontramos fue una bajada significativa de la actividad muscular a nivel de deltoides. Es muy barato, bueno, barato, no costó nada hacer la comparativa en tiempo real en ese momento con el diseño virtual. Y la información que se obtuvo fue muy valiosa a la hora de plantear ese diseño de forma más ergonómica. Bueno, no sé si ahora ya se han implementado, están utilizando o tienen algún tipo de experiencia con los exoesqueletos. En este caso planteamos un estudio, un exoesqueleto a nivel lumbar. Digo lo de moda porque ahora allí cualquier comité, cualquier empresa, no, pero hay que probar, hay que integrar exoesqueletos. Puede o no ser una solución, eso ya lo veremos en este caso. Lo que está claro es que el implementar un elemento que en teoría va a ayudar al trabajador sin conocer realmente cuál es la consecuencia sobre el sistema musculoesquelético, pues tiene sus riesgos por eso, desconocimiento de cuál puede ser la repercusión. Entonces hicimos un test en Saventis, sencillamente es para entender, que ya lo sabemos a nivel biomecánico, y justificar que cuando levantamos un elemento de forma no ergonómica, la actividad muscular se incrementa, ¿vale? En verde tenemos la actividad muscular levantando esa caja de forma ergonómica, de forma no ergonómica vemos ese mayor pico de la musculatura paravertebral, que aumenta. Es una cuestión biomecánica. El momento de fuerza que genera el peso de la parte superior del cuerpo con respecto al disco intervertebral de 5S1 más el centro de masas de lo que estamos cargando, cuanto más se aleja, lo tiene que compensar con el momento muscular que genera a nivel paravertebral. Pues en este caso se trataba de la instalación dentro del interior del vehículo. Vemos que la actividad hay reposo, actividad, vuelve a haber reposo y vuelve a haber actividad. Una instalación, digamos, en la parte más proximal al individuo, porque era más en la parte cercana al exterior, cogía de la mesita un elemento y hacía la instalación. Es la primera fase. La segunda fase es de la gráfica, más en el interior. Hay más inclinación y, como hemos visto, es lógico que haya más actividad muscular. Pero ¿qué encontramos con el uso del exoesqueleto? A veces, según qué congresos, pues hay empresas de exoesqueletos, voy con mucho cuidado. Para este modelo específico y en esta tarea concreta. No voy a eliminar ni descartar, ni mucho menos los exoesqueletos. Lo único que hemos de medir, cuantificar. Bien, pues vimos que sin exoesqueleto y con exoesqueleto la diferencia no era realmente significativa. Entre el coste que se lo ponen, que se lo ajusta, cambio de turno, no era productivo y realmente no era una solución para este caso. Somos muy autocríticos en cuanto a los valores que estamos obteniendo. Realmente no nos estamos equivocando en algo, buscamos bibliografía en trabajos similares y también encontramos y coincidían con nosotros, o nosotros coincidíamos con la publicación, de que el exoesqueleto no estaba aportando realmente un beneficio biomecánico. Tenemos ya un paciente con una patología, no es capaz de recuperarse. Vamos a hacer valoración del daño, determinación realmente del porcentaje de incapacidad.
Aquí vemos un poco también, hablan del letrado, entiendo que es el abogado, ¿no? Para que se asesore, etcétera. Pues bueno, lo mismo que en España. Tipos de secuelas muy similares, los porcentajes varían un poco, pero incapacidad laboral permanente parcial menor al 66%, la total superior al 66%. Claro, esos porcentajes, ¿en qué se basan? ¿De dónde viene la información para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, aquí presentamos la importancia del profesiograma. Es decir, hay que conocer la valoración funcional, pero luego también qué tareas, actividades dentro de la profesión tiene que realizar el trabajador o trabajadora. Pues una paciente de 45 años, material de osteosíntesis, fractura a nivel trimaleolar del tobillo derecho. ¿Vale? 2 intervenciones para poner y para quitar material de osteosíntesis. La exploración complementaria convencional, en decúbito, un goniómetro, tanta flexión dorsal, plantar, etcétera, y parecía que tampoco era muy significativo las limitaciones como para que no se pudiera reincorporar. La empresa nos facilitó el profesiograma, ¿vale? Aparte de manipulación de cargas, un almacén de 2.000 metros cuadrados, deambulación continuada, etcétera. Hicimos la exploración, ya estoy fuera de tiempo, hicimos la exploración, aparte de movilidad activa con carga sin carga, electromiografía, cinética y cinemática de la marcha, una marcha asimétrica y descompensada, la valoración del single leg squat, flexoextensión con carga sobre la izquierda, que es la sana, y sobre la derecha. ¿Vale? Vemos la diferencia significativa. Nosotros, cuando vamos a manipular una carga, cuando nos agachamos, hacemos flexión dorsal del tobillo, ¿vale? La tibia va hacia adelante y es una flexión dorsal del tobillo. Entonces, la flexión dorsal a nivel del tobillo izquierdo es amplia, casi 35 grados, la del derecho no llega ni a 15 grados. Hay publicaciones ya científicas que hacen referencia a que para manipular una carga de forma ergonómica necesitamos entre 30, 35, 40 grados de flexión dorsal del tobillo para poder hacerlo de forma correcta. Y además, una limitación en la flexión dorsal del tobillo, cuando estamos haciendo el squat, también limita la flexión de la rodilla. Porque si yo tengo limitado la flexión dorsal y sigo haciendo flexión de la rodilla, al final mi centro de gravedad sale fuera de la base de sustentación y me caigo hacia atrás, ¿vale? Entonces, también la rodilla estaba limitada. Ahora que ya conocen las gráficas, hay inflexiones, hay signos de molestias, dolor, tanto en el tobillo como en la rodilla. Hacemos nuestro informe, lo explicamos, toda la exploración activa, sin que, con carga. Al agacharse, el squat, la flexión dorsal del tobillo derecho está limitada a 34,4 grados, un 60% de déficit, condicionada por la estricción de la flexión de la rodilla, también con inflexiones de la velocidad angular a ambos niveles que se relacionan con molestias, dolor. Déficit muscular, etcétera, correcta repetibilidad, el coeficiente de variación no era muy alto, o sea que realmente la limitación es creíble. Ponemos las conclusiones, las alteraciones pues, dificultan realmente la deambulación continuada, la manipulación manual de cargas, no las va a poder hacer de forma ergonómica, etcétera. Esto llega a magistratura y el juez lo que hace es copiar y pegar nuestras conclusiones y determinar que, visto el profesiograma, aquí realmente fue hábil en cuanto a, si fuera administrativo, pues ya podríamos tener más dificultades ahora de determinar que tiene una incapacidad para su profesión habitual. Pero en este caso, manipulación de cargas, etcétera, están limitadas y concede el grado de incapacidad permanente total. Me he atrevido también, aquí ha sido por mi parte, en este algoritmo que se planteaba a nivel de vigilancia médica, lo he adaptado un poquito, pero me atrevo a decir que se puede implementar la biomecánica ocupacional, no solamente historia clínica, examen físico, un cuestionario, sino además también conocer qué ocurre en el puesto de trabajo. Luego ya cuando tenemos a un trabajador con algún tipo de lesión, no eliminarnos obviamente solamente a la exploración convencional, sino que hacer una valoración funcional objetiva que nos permita conocer muy bien lo que es el estado funcional del trabajador, la relación con el profesiograma, y durante la rehabilitación además nos puede servir para cuantificar, toma de decisiones basadas en la evidencia. Si estoy midiendo y veo cómo evoluciona, puedo decir si la terapia que estoy aplicando es la adecuada o no, si mejora, etcétera. Y si no hay más posibilidades de mejoras clínicas y le damos el alta, establecer de forma objetiva
y cuantificada cuál es el estado real del trabajador y con eso ayudar a reintegrarlo, si es posible, y si no, pues hacer una valoración en consecuencia. Por lo tanto, la implementación de la biomecánica ayuda a la reincorporación laboral, que sea más temprana, una reubicación más eficiente y un control del ausentismo más eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Parreño.